Hola, buenas tardes amigos. Estamos esta tarde haciendo una entrevista a una persona ya conocida nuestra, que en varias ocasiones ha salido en Radio Ya y en otros medios. Y bueno, pues queremos hablar con esta persona porque está moviéndose dentro del mundo de la comunicación, está haciendo diversas gestiones a nivel judicial, a nivel de comunicación, para luchar a favor de esas libertades tan importantes que nuestra Carta Constitucional nos otorga y que debemos y tenemos la obligación de mantener. Y bueno, no soy yo el que está aquí para hablar, sino él. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, José Antonio. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal van las cosas? Tú que eres un hombre que se mueve mucho y que está moviéndose mucho para hacer que los españoles recuperemos quizá alguna de nuestras pequeñas libertades y que no perdamos las grandes libertades que sí tenemos. Yo creo que estamos en un momento muy bonito porque se están empezando a hablar cosas de las que a lo mejor antes no se hablaban y también estamos viendo que se está incluso tratando de cómo nos manipulan, que si las fake news, que si las noticias falsas, que si cómo nos hacen pensar cosas que no son ciertas, cómo nos manipulan. Entonces yo creo que la gente está empezando ahora a tener conciencia de, oye, que nos están manipulando y empieza a preguntarse, bueno, pues sobre sus derechos, sobre temas de la economía, sobre a dónde vamos como sociedad, sobre que si el medio ambiente, que si la ecología. Se está planteando muchas cosas que yo creo que son muy interesantes, pero la sensación que tengo es que vamos con tantísimos temas tan rápidos que no nos da tiempo a profundizar. Y ese es creo que el gran reto ahora, que es vamos a profundizar sobre realmente el tema del medio ambiente, sobre el tema de los derechos, sobre el tema de la inmigración, el tema de la justicia, el tema de los políticos. Y yo creo que este es ahora el momento para empezar a investigar y analizar. Y yo creo que en el área que pues estoy disfrutando mucho, que es en el área del derecho, estoy viendo que, que estamos perdiendo derechos, desgraciadamente, y creo que es el momento de recuperarlos. Nos han metido una vorágine de que si la izquierda, la derecha, la monarquía, la república, los hombres, las mujeres, los inmigrantes, todo, es decir, que hay como un enfrentamiento entre unos y otros. Y yo creo que lo que no es... dejemos esos enfrentamientos de lado, analicemos realmente lo que está pasando. Y lo que a mí me preocupa mucho, que es lo que os agradezco el que me deis esta oportunidad magnífica, para tratar cómo estamos perdiendo un derecho que es la justicia. La justicia, yo entiendo que los políticos se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, pero tiene que haber un sistema que garantice que al final se pueda, bueno, pues de alguna manera resolver ese problema y luego si hay una compensación también, que te puedan compensar por esa situación, ese daño causado, ¿no? Entonces, estás viendo que, pues hay un poder muy importante que es el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el gobierno, pues poco a poco, pues ha ido controlando el tema judicial. Este es un tema muy preocupante porque se está hablando mucho de la renovación de los jueces del Consejo en el Poder Judicial. Se están renovando 20 vocales y entonces los renuevan, quien puede renovarlos es el Congreso y el Senado, ¿no? Son ellos los que van a renovar todos los vocales. No todos tienen que ser magistrados, también hay gente con una gran experiencia, gran reputación en el mundo del derecho, pero no hace falta que sean magistrados. Y este Consejo en el Poder Judicial va a elegir todos los magistrados del Tribunal Supremo y todos los magistrados de las instancias superiores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de Andalucía, los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que el Congreso y el Senado, que eligen los vocales del Consejo,
Ellos, a su vez, son los que eligen todos los dirigentes del Poder Judicial, para decirlo de alguna manera. Se habla mucho de la renovación de los vocales, pero de momento no se está hablando de quién fiscaliza a los magistrados. Y es lo que se llama la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria es el órgano dentro del Consejo General del Poder Judicial que se encarga de sancionar si han hecho alguna cosa que no es correcta a los magistrados o incluso, bueno, pues darles un toque de atención e incluso medidas más contundentes, ¿no? Entonces la comisión disciplinaria, que es la que se encarga de sancionar a los jueces, es una pieza fundamental. Dependiendo de quién sea la comisión disciplinaria, pues hombre, entiendo que los jueces y magistrados irán en una línea u otra. Me explico. Tú imagínate que la comisión disciplinaria son todos del Real Madrid. Tú, como magistrado, vas a poner alguna sentencia en la que el Real Madrid es lo más desastroso. Pues no, si quieres mantener tu puesto. Tú supón que al revés, que la comisión disciplinaria sean todos del Barcelona. ¿Tú crees que los del Barcelona, o sea, si tú eres magistrado, vas a decir que los del Barcelona son un desastre? Pues no, evidentemente, ¿no? Entonces, dependiendo de quién tengas en la comisión disciplinaria, pues te puedes imaginar que los magistrados actuarán de una forma o de otra forma. La comisión disciplinaria son 7 miembros. Esos 7 miembros tienen la responsabilidad de intentar que los jueces, bueno, pues lo hagan lo mejor posible. Es que garantiza que los jueces lo estén haciendo bien. Bueno, de esos 7 miembros, 4 son magistrados y 3 son personas ilustres del mundo del derecho. Bueno, pues esos 3 miembros que no son magistrados, hay una persona que es muy interesante, que es la presidenta del Observatorio de Violencia de Género. Esta presidenta del Observatorio de Violencia de Género, ella preside una organización, un organismo, dentro del Consejo General del Poder Judicial, porque ese es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, te das cuenta que ya hay una organización con un grupo de presión, para decirlo de alguna manera, que forma parte de la comisión disciplinaria, cuya presidenta forma parte de la comisión disciplinaria. Lo cual me parece preocupante, porque tú imagínate que pones, en vez de bueno, pues la presidenta del Observatorio de Violencia de Género como miembro de la comisión disciplinaria, ¿por qué no ponemos al presidente de los representantes de los musulmanes, que es una de las religiones que más está creciendo en España? Pues evidentemente, pues sí, el representante de los musulmanes en España forma parte de la comisión disciplinaria, es muy probable que los jueces, pues bueno, pues entiendan, interpreten las leyes de alguna otra manera, para decirlo de alguna manera, ¿no? O tú imagínate una asociación animalista, metes dentro de la comisión disciplinaria al presidente de una asociación animalista. Mañana los toros los prohíben en toda España. Pongamos otro caso, más sencillo. Tú imagínate que mañana el presidente de la Fundación Francisco Franco está dentro de la comisión disciplinaria. ¿Dónde estaría Franco mañana? Pues evidentemente volvería al Valle de los Caídos. Es decir, la gravedad es tal que dependiendo de quién forme esa comisión disciplinaria de los jueces, pues los jueces interpretarán las leyes de una manera o otra manera, porque puedes interpretarlas de muchas maneras. Ese observatorio contra la violencia doméstica y violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, realmente quien lo controla, ¿sabes quién es? En teoría tendría que ser el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial. Eso es en teoría. En la práctica me da la impresión de que no. Entonces, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial lo forman 4 ministerios. Interior, sí, que actualmente el ministro de Interior es Marlaska. Justicia, que es Campos. Igualdad, que es Irene Montero. Y Sanidad, que es Salvador Illa. Esas 4 personas son... bueno, forman parte, sí, del observatorio, más la Fiscal General del Estado.
La imparcialidad ahí me parece que no brilla precisamente, ¿no? Efectivamente, esos cuatro representantes, Ujú. esos cuatro pesos pesados, los nombra el presidente del gobierno, evidentemente. Entonces, esos cinco, cuatro más la fiscal general del Estado, son los que realmente controlan el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, porque los otros los otros miembros del observatorio son los representantes de las comunidades autónomas de alguna de las comunidades autónomas, eh, procuradores y abogados de forma alterna, pero bueno, realmente esos cinco ya son los que Son el núcleo duro. son los que controlan el Observatorio de Violencia de Género. Por lo tanto, Yo dudo mucho de la imparcialidad, porque todos ideológicamente están muy marcados, ¿no? y si no lo hacen, bueno, vamos a ver, no estoy hablando del actual presidente de gobierno, porque esto lleva así desde el año 2004. En el año 2004, Señor Zapatero estaba al mando del asunto, ¿no? entonces en el año 2004, la presidenta de la comisión disciplinaria, Mm. Montserrat Comas, también era la presidenta del Observatorio de Violencia de Género. Es decir, no había ninguna separación entre el Observatorio de Violencia de Género y la comisión disciplinaria. 2004. Y ministro de Justicia era don López Aguilar. Fernando López Aguilar, sí. Entonces, que además ahora mismo está apareciendo mucho en los medios de comunicación porque él está muy preocupado porque entiende que Hungría y Polonia no respetan el Estado de Derecho Ujú. y está solicitando que, bueno, pues den un toque de atención a Hungría y Polonia. Está solicitando eso y más cosas. Por ejemplo, que se aumente la dotación económica a España para luchar contra la inmigración ilegal, cuando aquí la lucha consiste en meter a los inmigrantes ilegales en hoteles de 4 estrellas y darles 400 euros al mes para gastos de bolsillo, ¿no? Ahí está. Entonces, luego, ahí has tocado un tema muy interesante porque estamos hablando de las ayudas europeas. Entonces, las ayudas europeas ahora, que es donde tenemos un gran riesgo, que es el siguiente. Europa va a dar un empujón tremendo, unas ayudas tremendas a España, siempre y cuando, pues, en España se respete el Estado de Derecho. Y yo interpreto que si el presidente del gobierno de turno, Ujú. con sus cuatro ministros y el fiscal general del Estado que elige él, controla el observatorio, A los ministros también los elige él, ¿eh? ahí está, controla el observatorio, que a su vez la presidenta forma parte de la comisión disciplinaria, pues hombre, yo entiendo que eso no es el respeto al Estado de Derecho. Entonces nos la estamos jugando porque nosotros entendemos que los políticos lo que intentan es hacerlo lo mejor posible. Bien. Pero tú suponte que algún político, pues bueno, pues como bueno, pues algún gestor político, pues con esta cantidad de ingente dinero, pues no lo aprovecha bien. O bueno, pues se pierde dinero por el camino. Tiene que haber jueces que no tengan miedo a perseguir, a instruir estos casos de despilfarro económico, porque una cosa es fundamental. Ahora mismo España está en una situación un poco delicada. Si no aprovechamos la ayuda europea, de verdad, vamos a tener un país dentro de 10 años que, con unos problemas tremendos económicos, y los problemas económicos se traducen en inseguridad ciudadana, es decir, más robos, Y en falta de libertad. falta de libertad. Entonces, yo entiendo que si de verdad queremos aprovechar ese espaldarazo que nos está dando Europa, fantástico por Europa y por quien haya conseguido esa ayuda, Ujú. pues hay que aprovecharlo de verdad. Y la única manera es exigir una justicia independiente para que pueda investigar a cualquier funcionario o político o dirigente de quien sea, de donde sea, por si ha hecho un despilfarro, porque ese dinero realmente es una oportunidad que no podemos perder. Estamos informando a España, perdón, a Europa de la situación que está ocurriendo en España porque entendemos que es fundamental que la justicia sea independiente. Están muy preocupados los jueces porque de hecho el Consejo General del Poder Judicial lo que está haciendo es, parece ser que está preocupado por el nombramiento de los vocales
y entonces va a contactar con la Comisión de Venecia para que de alguna manera pues digan si es correcto o si es, está bien que los vocales sean elegidos por el Senado y el Congreso, ¿no? Y además ahora hay una mayoría cualificada de 3/5 y parece ser que la propuesta es que simplemente con una mayoría simple, pues Sí. no hace falta... El diputado por Teruel. Ahí está, y entonces no hace falta ya tanto consenso. Y claro, lo que están diciendo desde Europa es, oye, no, vamos a ver, es que lo que estáis haciendo es al revés. Los jueces los tienen que elegir los propios jueces, no el poder político. Efectivamente. Entonces, yo no sé a dónde vamos a ir porque, por un lado, tienes el intento de controlar. Yo entiendo que es súper goloso y súper interesante controlar a los jueces, porque si tú controlas a los jueces, sabes que no te van a imputar ni te van a investigar, pero además, incluso peor, que es que te van a archivar todas las denuncias, querellas y demandas que te presenten. ¿Por qué? Bueno, eso ha pasado recientemente con el tema del COVID. Todas las denuncias que se han puesto en contra de aquellos elementos funcionarios o políticos que tenían implicaciones relativas al COVID y a esos miles y miles de muertos, se han archivado. Por ejemplo, hay profesionales sanitarios que se lamentan que al principio no estaban protegidos. Cuando tú estás en una empresa, todas las empresas tienen un plan de prevención de riesgos laborales. Y la empresa tiene la obligación de darte una protección en caso de, bueno, pues para protegerte, ¿no? Pero cuando la empresa es el Estado, eso es más laxo. Sí, pero bueno, que es que hay gente que se ha lamentado que el gobierno ha permitido que los sanitarios hayan ido a tratar a los enfermos sin las protecciones debidas. Entonces hay gente que ha presentado, bueno, pues quejas. A mí no me consta que hayan prosperado muchas quejas. Entonces es justamente lo que tú estás comentando. Si tú controlas la justicia, evidentemente, pues es muy probable que los jueces tengan más facilidad a la hora de archivar estas denuncias o querellas o denuncias que si fueran totalmente independientes, porque es lo que acabas de comentar. Es cierto que uno de los miembros de la comisión disciplinaria, que es el Observatorio de Violencia de Género, dentro del Observatorio de Violencia de Género hay el Ministerio de Sanidad. El ministro de Sanidad era don Salvador Illa hasta hoy. Sí, y el mismo día en que cesa en su puesto, ya se ha encontrado con la primera querella. Bien, entonces, pero de todas formas, no olvidemos que los 4 ministros más la fiscal general del Estado siguen controlando el Observatorio de Violencia de Género. Entonces, lo que es preocupante es que tú imagínate que dentro de unos años hay un cambio de gobierno y el cambio de gobierno, pues van a cambiar los ministros y cambian totalmente la ideología, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces los jueces van a tener que cambiar y pensar o interpretar las leyes de otra manera. Yo creo que los jueces deben de tener la suficiente autonomía como para no tener que depender de quién está arriba, si es un forofo del Real Madrid, si es un forofo... No sé si me explico. Sí. Es decir, hay que evitar los hooligans. Ahí está, pero de lo que sea. De lo que sea, porque si no al final es muy peligroso. Es decir, tú como ciudadano, tú entiendes, tú suponte que tienes alguna queja contra el gobierno. Quien debería de ayudarte a tramitar esa queja o protegerte es Fiscalía. Efectivamente. Pero ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Ahí está el presidente del gobierno. Entonces nunca podré ir contra el gobierno. Entonces no me van a ayudar para actuar contra el gobierno. No, me lo van a archivar, me lo van a Yo parar. no estoy diciendo que lo esté haciendo bien o esté haciendo mal. No, pero estamos haciendo un planteamiento muy concreto y es que si no hay independencia por parte del Poder Judicial o de la Fiscalía, nos podemos enfrentar con que no haya imparcialidad. Ahí está. Ese es el gran problema, ¿no? Ahí está. Y entonces no solamente tiene que ver, porque el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pues podría asociarse con el grupo de presión feminista. No tiene nada que ver, porque en realidad no vamos a dar una lista de nombre de jueces,
pero cuando un juez investiga algo chusco del gobierno o de la comunidad autónoma, pues lo que hacen es, le dicen, muy bien, pero si no te importa, te voy a enviar ahora, si tú vives en Sevilla, pues te voy a enviar a un pueblo de Barcelona. No vamos a dar nombres, pero ¿qué es lo que ocurre? Sí, sí. Los jueces son personas valientes, tienen su familia, y entonces ya cuando la comisión disciplinaria te dice, bueno, o Poder Judicial, los jefes te dicen, oye, mira, que lo has hecho muy bien, muy bien, muy bien, pero si no te importa te vas a ir a un pueblo abandonado de la mano de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues te están haciendo una faena muy grande porque tu familia está en un sitio y tú vas a tener que trabajar de lunes a viernes en otro sitio. En otro sitio, efectivamente. Entonces, y hay varios casos que podríamos citar. Ahí está, pero yo creo que lo importante de esto, el mensaje que me gustaría dar es que esto nos afecta a todos en todos los ámbitos, pero incluso en el mundo de la empresa. Porque incluso tienes grandes presidentes de grandes compañías que pues tienen un trato un poco preferencial, para decirlo de alguna manera, porque financian algún tipo de actividad vinculada con estos grupos de presión. Lo cual no me parece correcto porque si mañana cambia el grupo de presión que controla el Observatorio de Violencia de Género o la Comisión Disciplinaria, pues vamos a ir por otro camino. Es decir, yo creo que, de verdad, insisto, en 1752, antes de la Revolución Francesa, había un francés, Montesquieu, pero antes también había un británico, John Locke, que lo que insistían mucho era, si de verdad queríamos avanzar como país, había que proteger la división de poderes, porque ellos entendían que tú podías tener un magnífico dirigente, perfecto, pero si tenías un mal dirigente, te podía llevar el país a la ruina. Entonces ellos trataban de la separación de poderes como la solución a los excesos del gobernante. Entonces tenías tres poderes, que es el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Es decir, los jueces por un lado, el presidente por otro lado y los políticos, o el Congreso y el Senado por otro lado. Los ejecutivos, que es el gobierno, el legislativo, el que hace leyes, que es el Congreso y el Senado, y el judicial, que son los jueces. Si tenemos esos tres poderes totalmente independientes, ellos van a controlar que pues nadie le quite ninguna parcela al otro. Y entonces, si tienes un gobernante que es brillante, magnífico, pero si es un gobernante que está llevando a la ruina al país, los otros dos poderes, para decirlo de alguna manera, pues oye, pueden intentar controlar la situación y evitar que el país se vaya a la ruina, porque que un país dependa de una persona es muy peligroso. Es decir, en España, por lo que yo entiendo, yo recuerdo perfectamente, soy lo suficientemente mayor para recordar las propias palabras de un vicepresidente del gobierno que se llamaba Alfonso Guerra, que ya auguró la muerte de Montesquieu. No de Montesquieu, porque ya llevaba 200 años muerto, sino de las teorías de Montesquieu. Y por desgracia vamos hacia eso. Tú me estás hablando de todo este tipo de cosas y me has hablado de Europa y de países responsables, como pueda ser Estados Unidos o Canadá o algún otro país importante y que se supone que son muy democráticos y muy organizados. ¿Qué opinión tienen esos países en general? No directamente, pero sí a través de las instituciones internacionales, como hay, creo, una que se llama Greco, que es la que da la valoración del sistema judicial. ¿Qué valoración tiene España ahora mismo? Es una pregunta muy interesante. Y difícil de responder sin mojarse. Vamos a hacer que te mojes un poquito. ¿Cómo está el patio? Si lo que quieres es un titular, España es un país corrupto. Eso es lo que opina Greco. Entonces, ¿eso es lo que opinan otros países de nosotros? Sí, y ahora te lo explico por qué. Por desgracia, ¿no? El titular es España es un país corrupto. Ahora te explico el porqué. Sí. El Greco es el grupo de estados contra la corrupción. Y entonces ellos lo que interpretan es un análisis muy sencillo. Ellos lo que hacen es, han sacado la conclusión de cuanta más independencia judicial, menos corrupción. Cuanto menos independiente sea el Poder Judicial, más corrupción hay. El informe de Greco tiene muchas implicaciones porque no te pueden hacer cambiar las leyes, pero
si tú como multinacional quieres invertir en un país, pues este informe Greco pues te da unas pistas. Este país es corrupto, no es corrupto, o bueno, pues entonces si yo voy a invertir un dinero en una multinacional, voy a buscar un país que no sea corrupto. Es lo que se llama seguridad jurídica. La seguridad jurídica es, por ejemplo, que yo tenga un problema y yo pueda acudir a los jueces y estos jueces me van a dar la razón si tengo razón y me van a quitar la razón si no la tengo. no la tengo. Es lo que se llama seguridad jurídica. Y eso lo aprecian las empresas, pero no solamente tendrían que apreciar a las empresas, sino también nosotros como ciudadanos tendríamos que exigir una seguridad jurídica. Según el informe del Greco, España sale de los países con menos independencia judicial. De hecho, las recomendaciones del Greco, que son todos los países de la Unión Europea, más Estados Unidos, más Rusia, hay varios países más, lo que recomiendan es que el Poder Judicial en España tiene que ser totalmente independiente, no tiene por qué estar controlado o nombrado por el Congreso y el Senado. Es decir, no entienden por qué el Senado y el Congreso tienen que elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez son los que eligen a todos los grandes magistrados, ¿no? Entonces, pues según el informe Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, pues España es un país que no hay seguridad jurídica, es un país, lo que ellos llaman corrupto. No lo digo yo, cuidado. Esto es, según los informes... Internacionalmente, las instituciones. Ahí está. Instituciones internacionales opinan eso. Lo cual es justamente... vamos a ver, hay varios artículos muy interesantes sobre lo que estamos comentando del Greco. De hecho, los hemos facilitado en un blog que es por una justicia independiente.blogspot. Es decir, por una justicia independiente blogspot. Ahí facilitamos los enlaces de los diarios que tratan la noticia y también facilitamos informes de Greco para que esto no es un secreto, esto es justamente existe el informe y todo el mundo puede acceder a él, ¿no? Y es muy interesante porque insisten mucho que España, los políticos deben de quitar la zarpa de la justicia, lo cual suena feo, pero si de verdad queremos una independencia judicial o seguridad jurídica, es decir, si tú tienes razón, tú necesitas que te den la razón. Si no la tienes, te la tienen que quitar. Si no tienes razón, no tienes razón. Pero que le den la razón a alguien porque está vinculado con algún grupo de presión que es el que controla a los jueces o el gobierno de turno, no es correcto, porque también en el mundo de las empresas esto preocupa, porque, bien. Sí, si yo soy un empresario, no voy a invertir en un país en el que no tengo seguridad jurídica. Ahí está. Es así de fácil. Entonces, todo esto lo que estamos comentando lo saben perfectamente los bufetes de abogados y las grandes compañías. Por eso muchos grandes empresarios se declaran feministas, porque ahora mismo son conscientes que el Observatorio de Violencia de Género, la presidenta forma parte de la comisión disciplinaria. Y controla la situación. Y controla. Es decir, bueno, pues si tú pues vas a dar muchos premios para el feminismo, vas a dar becas, vas a hacer una discriminación positiva para las personas de este grupo de presión. Si, en cambio, dentro de unos años cambia el gobierno y cambia este grupo de presión y meten otro grupo de presión, nos parecería una burrada. Pues precisamente no tiene que haber ningún grupo de presión que pueda contra los jueces. Es que es lamentable lo que está ocurriendo. Ya no solamente... Tú imagínate que es un grupo de presión extranjero. Tú imagínate... vamos a poner al presidente de la banca en la comisión de las hipotecas y los créditos. Evidente, no sé si me explico. Es decir, sí, yo creo que lo bonito es que podamos acudir a los jueces con total tranquilidad y sabiendo que si tenemos razón nos la van a dar. Si no la tenemos, no la tenemos, punto. Pero que no le den la razón a alguien que no la tiene, porque nos puede hacer un daño tremendo. Yo considero realmente que esto es un robo, porque cuando tú tienes derecho a algo y te lo han quitado por una sentencia judicial, te han robado. Entonces, yo todo lo que es robar me parece una aberración. Es decir, cuando tú no puedes permitir que en los juicios la gente mienta, porque es
Sí, porque uno miente, el otro miente y entonces esto es saber quién miente más y quién tiene... No, no, perdona. En un juicio o en una denuncia tú mientes, oye, no, es que este señor gana mucho dinero y lo esconde. Si es mentira, oye, te tienen que condenar de alguna manera porque has intentado engañar a un juez. No, es que esta persona me ha robado. Si no es verdad, has hecho una falsa denuncia porque, no, es que me ha robado. Oye, te tienen que empurar, ¿no? De alguna manera. Es decir, si no recuperamos ese respeto a la verdad, vamos a ver, aquí es a ver quién miente más y a ver quién tiene más vínculos con los grupos de presión que controlan los jueces. Yo creo que esto es tremendo. La Comisión de Venecia es un organismo que se llama Comisión de Venecia porque se reúnen en Venecia. No es que sean italianos, entonces es una comisión que participan muchos países y entonces el Consejo General del Poder Judicial, preocupado porque se vaya a politizar el nombramiento de los vocales, va a acudir a la Comisión de Venecia. Es decir, la Comisión de Venecia son los países de la Unión Europea más muchos otros países y lo que hacen es, estudian un poco todo lo que tenga que ver con el tema del Poder Judicial. Bien. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial, preocupado por la politización de los nombramientos de los vocales, ha dicho al gobierno, oye, mira, que como sigas así voy a tener que acudir a la Comisión de Venecia para que nos indiquen si de verdad es correcto el que todos los vocales, los 20 vocales, sean nombrados por el Congreso y el Senado. Y ya no hace falta una mayoría cualificada, sino simplemente con una mayoría simple. Entonces, nosotros hemos informado ya a la Comisión de Venecia sobre no el tema del nombramiento de los vocales, sino cómo fiscaliza la comisión disciplinaria a los jueces. ¿Y quiénes forman parte de esa comisión disciplinaria? Yo creo que es muy importante que como ciudadanos exijamos nuestros derechos y que, gracias a todo, tenemos a Europa y los organismos europeos que están un poco tutelando. Y entonces, como esto en España no nos hacen mucho caso, es verdad, porque entre los dirigentes políticos, empresariales, financieros, tienen la tortada bien repartida entre ellos. Yo creo que lo importante es que como ciudadanos sepamos que podemos luchar por nuestros derechos, pero además Europa es importante que la informemos para que de alguna manera pueda ayudarnos, porque no olvidemos que Europa nos va a dar un dinero brutal y entonces ahora Europa sí puede decirle, oye España, vamos a exigirte el Estado de Derecho, que cumplas con el Estado de Derecho para evitar que haya despilfarros económicos, ¿no? Entonces, Comisión de Venecia y el GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción. Luego también está el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que son organismos que están de alguna manera tutelando. Y es muy importante que ellos también sean conscientes de cómo funciona el Observatorio de Violencia de Género, que forma parte la presidenta de la Comisión Disciplinaria. Bueno, amigos, pues esta es ya la entrevista que hemos tenido con Santiago, que nos ha estado informando de lo que es el GRECO, algo muy importante dentro del mundo judicial, de cómo se deben de elegir o dejar de elegir los jueces y cómo debe de controlarse su acción, y sobre todo de que debemos de resucitar a Montesquieu, porque esa quizás sea la base de nuestra libertad. Santiago, muchas gracias por tu visita y por tus palabras. Muchísimas gracias a vosotros por darme esa oportunidad. Hay un detalle que ahora recuerdo que puede ser interesante, que es la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia... Bueno, pues vamos a ver el final.